Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a su programa Conversando con las Patricias. Hoy tenemos como siempre un manjar para ustedes, pero como siempre ustedes saben que en este programa le damos la primicia al Señor y de eso se encarga Sheila. Así que Sheila, dime o dinos a nosotros la reflexión del día de hoy, ese versículo que tú nos traes. Ok, la reflexión de hoy es en base a la situación que está viviendo actualmente nuestro país vecino, Venezuela, en base a unos sismos, unos terremotos que ocurrieron hace poco. Esta reflexión bíblica gira en torno a una pregunta que es en base a unos comentarios sin empatía que he visto con respecto a esta situación. La pregunta es la siguiente: ¿es un terremoto un castigo de Dios? Lo que está pasando en Venezuela, ¿es porque ellos están en pecado o porque Dios está enojado con ellos? Bueno, yo creo que como cristianos vale la pena detenernos un momento y preguntarnos: ¿es esa realmente la forma en que Jesús nos enseñó a mirar el sufrimiento de los demás? En el Evangelio de Lucas, capítulo 13, algunas personas le hablaron a Jesús sobre una tragedia. Habían muerto varias personas y muchos pensaban que seguramente era porque eran pecadores. Pero Jesús respondió: ¿piensan ustedes que estos galileos eran más pecadores que todos los demás? Les digo que no. Eso está en Lucas capítulo 13, versículos 2 al 3. Luego recordó otro desastre, la caída de la torre en Siloé, muy parecida a la situación que estamos viviendo actualmente, donde murieron 18 personas, y volvió a decir: ¿piensan que eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Les digo que no. Jesús rompió con esta idea de que toda tragedia es un castigo de Dios sobre quienes la sufren. Vivimos en un mundo afectado por el pecado desde la caída de la humanidad. En la creación misma se experimenta el dolor, desastres y sufrimiento. Pero eso no significa que podamos señalar a quienes padecen una tragedia y decir: Dios los está castigando. Al contrario, cuando Jesús veía el dolor humano, Él respondía con compasión. Él lloró con quienes lloraban, sanó a los enfermos y alimentó a los necesitados. Por eso, cuando vemos lo que ocurre en Venezuela, nuestra primera reacción no debería ser juzgar, sino orar. No señalar, sino extender la mano. No buscar culpables, sino preguntarnos: ¿cómo puedo ser un instrumento del amor de Dios para quienes hoy están sufriendo? Porque cualquiera de nosotros podría estar en esa situación. Nadie está exento de enfrentar un desastre natural. Que este momento nos recuerde dos cosas. En primer lugar, la fragilidad de la vida, y en segundo lugar, la importancia de vivir cada día cerca de Dios, pero también cerca de nuestro prójimo. Hoy, más que nunca, mantengámonos orando por Venezuela, por las familias afectadas, por los equipos de rescate y por todos los que necesitan esperanza y consuelo. Porque el corazón de Dios no se alegra del sufrimiento humano. Él nos llama a amar, consolar y acompañar. Como dice Romanos 12:15, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Que esta sea nuestra respuesta como cristianos. Amén. Amén. Muy linda reflexión, Sheila. Así es, estamos conscientes que nuestros hermanos venezolanos están pasando por momentos muy críticos. El pasado 25 de junio tuvieron dos sismos de alta intensidad. Ha dejado una devastación muy grande, pero a eso se le suma recientemente uno que hubo de 5.1 en Caracas en el día de hoy. También las lluvias intensas, que entonces ha incrementado la dificultad porque hay inundaciones, según lo que hemos visto en las prensa. Es realmente un caso muy difícil,
porque detrás de cada titular hay una familia, hay un niño, una madre, hay un padre tratando de sobrevivir. Y los relatos, las historias, los testimonios realmente quebrantan nuestra alma, porque, por ejemplo, hubo uno específicamente que a mí me afectó. Fue un rescatista venezolano. Ellos están trabajando con herramientas y tecnología muy avanzada de sensores de calor para saber dónde todavía hay personas vivas debajo de los escombros. Y él decía que había una niña de 11 años que fue la que comandó el rescate de su familia. Ellos estaban en un edificio de 11 niveles, que fue uno de los que colapsó. Y la niña, ellos estaban específicamente en el nivel 5. Él dice que ella fue quien los guió, o sea, ella estaba consciente, ella guió a los rescatistas para que llegaran hasta el piso 5 donde ellos estaban. Su mamá, ella y su hermanito de 9 años. Cuando ellos llegan, o sea, él dice que hasta el último momento ella se mantiene activa y pendiente, despierta. Pero cuando ya ellos están llegando, que ellos ven la manito de ella colapsó y murió. Más atrás muere la mamá, no hubo tiempo de rescatarla y logran solo rescatar a su hermanito de 9 años. Él está estable, según lo que él dijo, se llama Moisés. ¿Qué significa Moisés, Yeila? Bueno, Moisés fue un hombre bíblico que guió al pueblo de Israel por Egipto a su liberación. Que abrió el agua, ¿verdad? Sí, él abrió el mar. No tengo muy en conocimiento, pero creo que como que se llama así, como que sé yo, que entre agua. Yo lo leí, se me fue ahora. En fin, es que él dice que el testimonio es muy lindo y que él quiere que ese testimonio lo conozca el mundo, porque ella comandó hasta el último momento, una niña de 11 años comandó ese rescate, y que él quiere que su hermanito sepa lo que ella hizo por él. Wow, qué bonito. Y así hay muchos testimonios que de verdad a uno le afectan, porque uno es un ser humano, uno tiene familia y uno sabe lo que es pasar por este tipo de tragedia. Es así. Es muy complicado. Pero nada, a mí de verdad que me complace, me hace sentir orgullosa, y es un orgullo sano, porque a veces se malinterpreta. No todos los orgullos se pueden definir de la misma forma, pero por eso cuando ustedes me oyen decir que yo me siento orgullosa de ser dominicana, es porque a pesar de todo lo que está pasando en la sociedad, a pesar de las dificultades que tenemos como país, cada vez que se necesita de nosotros decimos, estamos aquí. Fuimos los primeros. El primer equipo de rescate que llegó a Venezuela frente a esta tragedia fue República Dominicana. Y tú sabes que me llama mucho la atención, porque cuando ocurre algo muy parecido en el 2010 con nuestros vecinos haitianos, nosotros fuimos los primeros que llegamos a su rescate. Muchos dijeron que fue porque estábamos cerca. No, porque yo estaba más cerca, obvio que tenían que llegar. No, señor, el dominicano, si hay una palabra que lo identifica, Yeila: solidaridad. Definitivamente, cada vez lo demostramos, y eso me hace sentir orgullosa. Es así. Qué bueno, a buena hora que se están uniendo todos los países para ayudar a Venezuela, porque lo necesita. Yeila ahora le va a presentar pensamientos a la carta. Yeila, este es tu espacio. Ok. Pensamientos a la carta. Hola a todos, en primer lugar, buenas tardes. Qué alegría que nos acompañen una vez más en este espacio donde las ideas se presentan con un buen menú. Yo soy Yeila Morel y esto es Pensamientos a la Carta, un lugar para aprender, reflexionar y crecer juntos. Hoy me gustaría hablar bajo el tema Cuando la Tierra habla, entendiendo los terremotos y cómo prepararnos. Y es que hay sonidos que nos asustan, una alarma, una explosión, una tormenta, pero existe uno que casi nunca escuchamos venir: el movimiento de la Tierra. En los últimos días
Hemos visto muchas noticias sobre este anteriormente mencionado fuerte terremoto que afectó a Venezuela y que también fue sentido en otros países del Caribe. Estos acontecimientos nos recuerdan algo muy importante, y es que vivimos en un planeta vivo que está en constante movimiento. Hoy hablaremos sobre qué es realmente un terremoto, por qué un sismo ocurrido en un país puede sentirse en otro, los terremotos más devastadores de la historia hasta ahora, las fallas geológicas que afectan tanto a Venezuela como a República Dominicana, y lo más importante, cómo debemos actuar antes, durante y después de una crisis como esta. Así que acompáñenme durante estos minutos, porque el conocimiento puede salvar vidas. Como plato fuerte, empecemos destacando qué es un terremoto. Imaginemos que la Tierra es como un enorme rompecabezas. La superficie está formada por gigantescas piezas llamadas placas tectónicas. Eso lo dan incluso en la escuela, señores. Estas placas nunca están completamente quietas, se empujan, se separan o se deslizan unas contra otras. Cuando la presión acumulada en estas placas durante años se libera de golpe, es cuando ocurre lo que llamamos terremoto, que en realidad no es un castigo divino, es simplemente ciencia, la Tierra liberando energía. Ahora sí, ¿qué ocurrió realmente en Venezuela? Este terremoto, como mencionábamos anteriormente, se sintió no solo en Venezuela, sino también en diversas zonas del Caribe. Y esto sucede porque las ondas sísmicas viajan por el interior de la Tierra durante cientos de kilómetros. Y dependiendo de la profundidad del sismo, su magnitud y el tipo del suelo, un terremoto puede sentirse muy lejos de donde ocurrió, su epicentro. Por eso, muchas personas que viven en países vecinos también reportan haber sentido el movimiento. Por otro lado, ¿por qué un terremoto en un lugar afecta a otros países? Cuando nosotros lanzamos una piedra al agua, por ejemplo, las ondas se expanden en todas las direcciones. Algo parecido ocurre con los terremotos. Las vibraciones viajan por las rocas del planeta, como les mencionaba anteriormente. Mientras más grande sea el terremoto y más favorable sea el terreno para transmitir estas ondas, mayor será la distancia en la que podría sentirse. Esto no significa necesariamente que todos los lugares sufran daños, pero sí pueden percibir el movimiento. Ahora sí, ¿cuáles son estas fallas geológicas que hay tanto en Venezuela como en República Dominicana? Por parte de Venezuela, cabe aclarar que en esta zona interactúan dos placas tectónicas, que es la placa del Caribe y la placa sudamericana. Entre las fallas más importantes están la placa de Boconó, la falla de Boconó, la falla de El Pilar y la falla de Oca Ancón. Estas estructuras geológicas son las responsables de gran parte de la actividad sísmica del país. Y en República Dominicana, nosotros también vivimos en una zona sísmica activa. Las más importantes fallas son la falla septentrional al norte y la falla Enriquillo Plantain Garden al sur. Estas dos fallas han producido importantes terremotos a lo largo de la historia y son constantemente monitoreadas por especialistas. Literalmente nosotros estamos sostenidos por la mano de Dios, señores. Amén. Eso significa que debemos vivir con prevención, no con miedo, pero sí pendientes, alertas. ¿Cuáles han sido uno de los terremotos, algunos de ellos, más devastadores de toda la historia? Por un lado, sin un orden en específico, tenemos a Chile. Este sucedió en el 1960, el terremoto más fuerte registrado por instrumentos modernos, con una magnitud de 9.5, señores. Este provocó enormes daños y un tsunami posterior al sismo que cruzó el Océano Pacífico. En el 2004 tenemos un terremoto de una magnitud cercana a 9.1 en el Océano Índico. El tsunami posterior afectó varios países y causó cientos de miles de víctimas.
uno también muy conocido por nosotros en el 2010 en la vecina República Haití, un terremoto con una magnitud de 7.0 que, aunque no fue el más fuerte, ocurrió muy cerca de zonas densamente pobladas, y esto provocó una enorme tragedia humana, lamentablemente. Y en República Dominicana cabe recalcar que vivimos ese acontecimiento muy de cerca debido a nuestra cercanía con el país. Y por último, Japón 2011 con un terremoto de magnitud 9.0. Además del terremoto, un gigantesco tsunami provocó una grave emergencia en la central nuclear de Fukushima. Ahora sí, habiendo ya explicado qué es un terremoto, cuáles son más o menos las formas en las que se caracteriza uno y cuáles han sido algunos de los terremotos más importantes, más devastadores de la historia, es momento de saber cómo debemos actuar en el momento, durante un terremoto. Los expertos recomiendan, en primer lugar, mantener la calma. ¿Y qué da la calma? El conocimiento, tu saber cómo actuar en ese preciso instante. Primero, si estás dentro de una edificación, agáchate, cúbrete debajo de un mueble resistente y sujétate hasta que termine el movimiento. Mantente alejado de ventanas, espejos y objetos que se puedan caer. No usen ascensores, por el amor de Cristo. Y si estás en la calle, aléjate de edificios, postes y cables eléctricos. Si conduces un vehículo, en caso de, detente en un lugar seguro, preferiblemente lejos de edificios, y permanece dentro hasta que termine el sismo. Después del terremoto, sigue las instrucciones que den las autoridades y prepárate para posibles réplicas, las cuales pueden ser tanto dentro de un par de días como dentro de un par de minutos. Como postre, ya casi llegando al final de este espacio, los terremotos nos recuerdan que, aunque el ser humano actualmente ha construido grandes ciudades impresionantes y desarrollado tecnologías increíbles, seguimos formando parte de una naturaleza mucho más grande que nosotros. Pero, si podemos prepararnos, la diferencia entre el pánico y la tranquilidad muchas veces está en el conocimiento. Prepararnos no significa vivir con miedo, significa cuidar nuestra vida y la de quienes amamos. Y como siempre digo, aprender nunca pesa, pero puede sostenernos cuando todo parece moverse, literalmente. Por último, cápsula de la semana. En este caso le tengo tanto una recomendación de la semana como un dato curioso. En la recomendación les voy a enseñar más o menos cómo hacer una mochila de emergencia en caso de vivir una situación como esta. Es recomendable que toda la familia tenga una, y esta debe incluir agua potable, alimentos no perecederos, linterna, radios de batería o de manivela, un botiquín de primeros auxilios, medicamentos personales, silbato, copias de documentos importantes, cargador portátil para el celular, ropa ligera, mascarillas y artículos de higiene, y dinero en efectivo. Guárdala en un lugar de fácil acceso, que sea fácil de alcanzar en cualquier situación, y revisa su contenido por lo menos cada 6 meses. Ahora sí, ¿cómo se miden los terremotos? Aquí por último les voy a dar un pequeño dato curioso. Los terremotos se registran con sismógrafos, instrumentos que detectan las vibraciones de la Tierra. Hoy en día los científicos utilizan principalmente la magnitud de momento, o también conocida por sus siglas MW, para medir el tamaño de un terremoto. Esta escala reemplazó en gran medida a la antigua escala de Richter, y especialmente para sismos muy grandes, porque esta ofrece mediciones más precisas. Mientras tanto, la intensidad de los efectos en cada lugar se describe con la escala de Mercalli modificada, que evalúa cómo se sintió el terremoto y los daños observados.
Esto fue Pensamientos a la Carta. Yo soy Yeila Morel. Les recuerdo seguirme en mis redes sociales, yeila.escribe. Gracias por acompañarme una vez más. Y recuerda, la mejor forma de enfrentar una emergencia es preparándonos antes de que ocurra. Hasta la próxima, donde seguiremos sirviendo ideas que alimentan la mente y fortalecen el corazón. Ahora vayamos a una pequeña pausa comercial. Conversando con la gente. Aquí estamos de regresos, todas, porque somos muchas, ¿verdad? Señores, de verdad, queremos nueva vez darle las gracias por esa fiel sintonía, como cada lunes, de 4 a 5 de la tarde, aquí en su programa, Conversando con las Patricias. Hoy tenemos una mezcla de sentimientos, porque la Patricia chiquita está cumpliendo años y lo estamos festejando, aunque también tenemos el pesar de lo que está ocurriendo en el país de Venezuela. Señores, miren esto, más que una cifra, que aquí tenemos ya a la chica, vamos a darle la bienvenida. Bienvenida, Gia. ¡Holi! Esa es mi otra niña. Y aquí tenemos a Daphne, mi otra bebé. Hola. Y tenemos un invitado especial que viene por ahí. Dile a Juan que entre, que estamos en vivo, no importa. Óigame, estamos en vivo. Como les decía, además de que tenemos cifras, Daphne, vamos a compartir esas cifras con nuestros oyentes. Bueno, según el periódico El Día, decimos que la tragedia que conmovió a Venezuela dejó aproximadamente 1.450 víctimas mortales. Eso historias es hasta el día de hoy. Exacto. Porque lamentablemente seguimos contando. Gia, tú también tienes una cifra por ahí para nuestros oyentes. Así es. Según el reporte de El Caribe, Venezuela cuenta con más de 6.700.000 millones de dólares de pérdidas materiales. Ya ustedes saben. Señora, hay historias muy tristes. Yo estuve leyendo del futbolista, no recuerdo cómo él se llama, pero él perdió su familia completa en esta tragedia, su esposa y sus hijos, porque él está jugando en el mundial. Yo entiendo, Yeila, que realmente hay como historias que te marcan más que otras, aunque realmente tenemos que reconocer que todas son tristes. Es correcto. Detrás de cada una de las cifras hay una saben, vida. Sí. Hay un hijo, un padre, un hermano, una tía, una hermana. Así Es una situación difícil. Y que quedan, o sea, los trastornos que quedan después de esta tragedia, ansiedad constante, eso es un miedo terrible, estrés postraumático, trastorno del sueño, depresión, sensación de incertidumbre, tú no sabes cuándo va a ser otro, porque entonces siguen ocurriendo réplicas por varios días. Bueno, esta es una especie de segunda parte de Pensamientos a la Carta, pero versión secundaria, específicamente después de la graduación. Dicen que la escuela no solamente nos enseña matemáticas, historia o ciencia, también nos enseña a ser amigos, a levantarnos después de un fracaso, a descubrir quiénes somos y muchas veces qué queremos hacer con nuestro futuro. Para ello, les voy a exhortar a cada uno de los invitados que se presenten con su nombre, su escuela y su escuela de procedencia y por último, qué carrera desean estudiar. Adelante, George. Ok, pues mi nombre completo es Georgina Martiris Simón, alias Gia. Vengo de Calasanz, San Eduardo. Y pues yo allá, no voy a decir que seleccioné, más bien caí en la carrera de Desarrollo y Administración de Aplicaciones Informáticas, o Informática, ya resumido. Pero desde pequeña me apasiona más la gastronomía y es lo que voy a elegir para la universidad. Ok, muy interesante. Daphne. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daphne Catherine Santana France y actualmente estudio en el Politécnico Fundación Mir María Auxiliadora, por el cual voy cursando todavía. Bueno, recientemente pasé a tercero de secundaria. Entonces todavía no estoy en esa nivel. ¿Pero qué piensas estudiar? Bueno, verdaderamente quiero estudiar Computer, que es básicamente desarrollo de software, IA y todo ese asunto de la tecnología. Ok.
Juan. Entonces yo ahora. Sí. Ese es mi nieto. Buenas tardes, mi nombre es Juan Alexander. Soy graduado del Centro Educativo en Artes Fernando Ureña Rico. Me gradué en música y la carrera que quiero estudiar también es música. Oh, muy Yo quiero saber qué interesante. instrumento es. ¿Trompeta? Claro. Trompeta. Ya, Bueno, qué alegría tenerlos aquí. Muchas gracias, chicos, por aceptar la invitación. Vamos a hacer esto un poquito rápido. Primero, ¿cómo ustedes definen su secundaria en una sola palabra? Retos. Retos, ok. Esas son las palabras. ¿Y tú, Juan? ¿Cómo tú lo definirías? Muchacho, mira. Ay, estamos en el aire. Sí. Yo prefiero que el mismo diga también retos, porque Ok, vamos a dejar eso de esta manera. Ok. ¿Y tú, Dafne? Bueno, es que está difícil. Aparte de retos, yo creo que superación continua, o sea, no solamente compañeros y así, sino que yo siento que en el aula cada vez que yo caigo en un curso con diferentes compañeras, yo aprendo de cada una de ellas. O sea, somos tipo personas que ayudan a construir una base. Tú me ayudas a mí, yo te ayudo a ti, tú eres más fuerte en esto que yo y así sucesivamente. O sea, yo siento que es un hogar, un trabajo en equipo, algo donde crecemos todos y todos buscamos lo mismo. así Muy es. Qué interesante. lindo. Qué lindo. ¿Qué? Señores, miren, yo quiero que hablemos un poquito de las pruebas nacionales. ¿Cómo le fue a Ok. ustedes? ¿Qué le pareció? ¿Cuál fue su experiencia? Porque yo pasé pruebas nacionales y yo voy a contar la mía también. Ok. Mentira, mentira. Cuenten ustedes, ¿cómo le fue? Bueno, a mí me gustaría empezar ahí diciendo, yo estudié bastante para las pruebas nacionales y Yo al soy testigo final, de eso. sí, y al final terminó siendo la mayoría lógica, de verdad. Ajá. Eh, Es verdad. sí, y todo estaba como Juanito, muy... dime. Yo no estudié nada. Pero ¿cómo te fue? ¿Cómo te fue? Para mí me fue bien. Qué bueno. O sea, yo ya cuando Mira. ven los resultados y que ve. Es que vamos a ver dónde Mira, está eso, ¿verdad? hay que ver dónde están los tablazos. El mío yo dije que más me por un punto. Hay que internarme a mí en sentar romana, pero rápido. Eso es rápido. Pero siendo consciente, porque tú acabas de decir algo difícil aquí. ¿Eh? Que no estudió. ¿Eh? No, yo no Yo me estudié. posiciono en lo siguiente. Bueno, Jayla está arriba porque sí estudió, yo en el medio porque yo más o menos. Yo, lo mío fue mayoría clínica. En la casa sí me Ok, ocupé por buscar, pero fue ya como más cerca de las fechas de las pruebas nacionales. Y no sé, yo digo que sí es lógica en su mayoría, pero obviamente si tú no estudias te va a ir un poquito Sí. difícil porque no todo es lógica. O sea, No. obviamente hay que aplicar algunas fórmulas que naturales, que fue para mí lo más difícil porque yo Mira. los últimos 3 años, bueno, los 3 años de la carrera, pues prácticamente no tuve esa materia. Wow. La maestra estuvo como presente ausente y pues Tú sabes que eso ocurrió en muchos centros donde quizás no abordaron la clase, no se llenó el currículo. Y eso dificultó un poquito el asunto. Yo le digo a Jayla, voy a decir, ay, es muy fácil. Claro, porque te estudias. Para ti, lo que uno sabe, uno lo hace con facilidad. Sí. Pero qué bueno que a todos yo sé que les fue bien, incluyendo a Juan. Especialmente a mí. Claro. Yo sé que te fue bien. Yo estoy esperando esas notas. yo quiero poner un tema sobre la mesa, dos temas sobre Dale. la mesa. Vamos a Sí, ver, es dale. súper rápido. Quiero poner a Luis Pie sobre la mesa, el de la española, y a los ambientalistas sociales. Porque Muchacho. tú sabías. Espérate, Dafne, presta atención a lo que Sí, yo voy a no, decir. es un dato importante, porque yo me vi que los cuadernillos 2024 y 2025 van ahí, entonces yo dije, Sí, con el de 2026. exacto, correcto. parece que no están haciendo muchos cambios. No es que hagan cambio tampoco la educación, se está viendo esto. Por si acaso. Déjenlo así Pero mismo. sí, yo quiero poner estos dos temas sobre la mesa. Luis Pie se Luis lastimó el Pie. jueves, el viernes, el domingo, Mira. el sábado, ¿cuándo fue? Luis Piel hizo un lío a mucha gente, señores. A mucha gente. Porque la mayoría no leían el texto completo. Exacto. Solamente veían cuando decía sábado y ponían sábado. O ponían jueves. Jueves. Ponían jueves. Ay, sí. Gloria, no, pero O sea, no, o sea, que eso tan al peor. final pusieron, como ustedes dicen hoy en día, pusieron su huevo. No, yo lo puse bien porque yo, No, yo claro. analizaste. Yo en No, realidad, claro. la maestra de lengua española puso, ella preparó su cuadernillo de familiarización
Y pues todo lo que ella puso ahí apareció en los programas nacionales. Yo casi no leí. Yo terminé 1 hora antes. Sí. Ya Así es. No, pero de verdad queremos felicitar a la promoción completa. Ustedes le pusieron un nombre que yo creo que me voy a morir, no me lo voy a aprender. ¿Cómo fue ustedes le pusieron, Yeila? Laikaus, Like. también llamado por Ariel Crisóstomo, La Cosa. Un abrazo, Ariel. Que le tengo un videíto que le voy a enviar ahorita. Vamos a no. felicitar realmente a la promoción, fue muy buena. Todo se dio muy lindo. El evento de graduación hermoso, se la votaron como siempre en Ay, el sí. Liceo de Arte, dirigido por nuestro querido Nieve y todos los maestros que son parte de esto. Y nada, Juan, dime, nos fuimos ya, ¿verdad? Vamos a la universidad. Claro. Dios mediante. Amén. Dafne, ve copiando porque Claro. ellos que te sirvan, ¿verdad?, de ejemplo, ya tú sabes que tienes que ir bien. Y estudiar antes. Sí, para que te vaya sí. bien. Señores, nosotros hemos llegado al final de este programa. Gracias por estar ahí, gracias por continuar con nosotros a pesar de todas nuestras locuras. Vamos a seguir festejando en el día de hoy, así que ya ustedes saben, nos vemos el próximo lunes, Dios mediante. Bye. Bye. Chao. Señora, vamos a aquí porque ya tenemos, porque entramos otra gente, vamos para la ciclada. Mira, comenzando a comer. Sí. Bueno, ok, para que tú sabes, pues yo puedo ir a recoger todo, mira. ¿Pausaron allí? Ay, verdad. Ahorita van a aparecer hasta los fregueros. Recoge aquí, recoge.